Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14, que dice: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Acompáñame a orar. Padre Dios, qué bendición terminar esta canción con una declaración de paz. Y decimos eso porque precisamente esa frase, declarado justo soy en Él, es paz. Qué gran bendición, Señor. Cantar esa canción y por gracia decir: salvo soy por Cristo, reconciliado con el Padre por Cristo, perdonado por el Padre en Cristo, justificado por el Padre en el justo, recto Cristo. Gracias, Dios. Ahora muéstranos lo mismo en tu palabra, para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Yo personalmente, quizás por mi edad, nunca he estado cuando países terminan guerras. O sea, quizás sí, quizás no, pero cuando ves imágenes de cuando, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial acaba, tú ves que las multitudes salían a las plazas, celebraban, había una declaración de paz, de por fin la guerra se ha acabado. Yo veo estas imágenes y obviamente quisiera ponerme en su lugar, de estar escuchando bombas por todo lado, ser las alarmas de que hay una bomba viniendo, o viendo familiares que han fallecido, tu casa destrozada, todo a tu alrededor te recuerda conflicto, guerra, guerra, y de repente se acabó la guerra, hay paz. Ahora, Dios nos permite comenzar este año con esa misma declaración sobre tu cabeza, por así decirlo, si es que profesa Cristo. Hay paz. Hay paz para ti con Dios. Y por más que a veces, por el mismo sentido de que no estamos en guerra, si vivimos en Estados Unidos, tú sabes que no estamos en guerra ahorita, hay otros países que están en guerra, pero quizás la idea de paz se vuelve algo tan normal para ti porque realmente tú no estás experimentando un bombardeo. Nadie ahorita está afuera con una alarma, que cuando vayan a tirar una alarma, una bomba, ya nos digan por favor, como algunos lo vivieron en algunos tiempos, aún en Inglaterra. Me recuerdo escuchar prédicas de Martin Lloyd Jones, que cuando escuchaban los bombazos allá afuera, ¡boom!, él seguía predicando. Qué gran bendición. ¿Cuántos de nosotros estudiamos en la iglesia en esos momentos? Pero hay momentos como esos que, como que cuando ya hay tanta paz, vivimos en paz y se nos olvida la paz. Pero ahora bien, la paz con Dios es un deleite diario. Tú disfrutas paz con Dios. Y como vimos la semana pasada, hoy vamos a ver, no es cualquier tipo de gozo, como vimos la semana pasada, ni tampoco es cualquier tipo de paz. Nosotros estamos hablando de una paz mayor, no cualquier paz, una paz no que se extiende de persona a persona meramente, ni siquiera es una paz donde hay una ausencia de aflicción o de conflictos, porque todos tenemos aflicciones y conflictos. Entonces, es una paz mucho más que eso, es más profundo, ni tampoco es la típica frase que decimos y acabamos de escuchar, como por ejemplo cuando Pelé murió y decimos que descanse en paz. Y yo siempre que escucho esto, yo me pregunto, ¿en serio? ¿En serio tú entiendes lo que tú le estás diciendo a esa familia o a esos individuos que quedaron, que descanse en paz sin saber? O si conoce a Cristo, descansa en paz. Pero sin Cristo, a nadie se le dice que descanse en paz, porque no hay paz. Entonces, el disfrute de la paz con Dios realmente es una gran bendición de parte de Dios. Es un gozo, es algo que Él nos da. Por eso, entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué entonces es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Paz con quién? ¿Paz de quién? ¿Y paz de qué? Porque la idea entonces en esta mañana, ya bueno, ya esta tarde ya, es realmente entender que la paz que estamos hablando y disfrutamos es paz con Dios, paz de Dios y paz en Dios. Entonces, lo que yo quiero hacer esta mañana, que igual que la semana pasada fue, o esta tarde, la semana pasada vimos Biblia bastante, hoy vamos a ver, pero en vez de ser 7 categorías como lo vimos la semana pasada sobre el gozo, yo quisiera que hoy hiciéramos una breve caminata sobre una teología bíblica de la paz.
vamos a ver 4 puntos. ¿Qué son estos 4 puntos? Bueno, la paz perdida, la paz prometida, la paz personificada y la paz practicada. Entonces se lo puse en puras P's para que sea bien fácil. La paz perdida, la paz prometida, la paz personificada y por último entonces la paz practicada. ¿Cómo vamos a vivir entonces en base a esa paz en parte de Cristo? Entonces comencemos con las malas noticias porque tenemos que comenzar ahí para entender es que no teníamos paz. Entonces la paz perdida. Ahora quiero comenzar con esta paz perdida, porque nuevamente a veces asumimos que intrínsecamente, es decir, que tú naces y tú ya estás en paz con Dios. Eso no es bíblico. Intrínsecamente no tenemos paz con Dios. Somos creados a la imagen de Dios, pero eso no quiere decir que tenemos paz con Dios. En el momento en que nacemos, somos criaturitas que algunos llaman angelitos. No, no hay ningún bebé angelito. No hay tal cosa como esa. Todos nosotros al nacer no disfrutamos de una paz verdadera, de una paz profunda. Y eso, dale momento al niño que nace para que poco a poco vaya mostrándote que lo que hay en su corazón no es paz, es rebeldía. Es dame la leche ahora, dame la comida ahora, quiero mi juguete, no lo quiero prestar, quiero eso ahora. Hijo espera, hija espera, no voy a esperar, si no te meto un grito ahora mismo. Entonces los niños nos muestran que no es que nacemos en paz. Y nuevamente vuelvo a esta realidad de que típicamente cuando una persona muere decimos eso, que descanse en paz, que Dios lo tenga en su gloria. Y yo siempre me pregunto, ¿en serio? ¿Rest in peace? ¿Para una persona que no conoce al Dios de paz? Podemos asumir y decir, bueno, no importa, murió y la frase que decimos, porque es algo ya cultural, es como un cliché cultural, que decimos frases aprendidas, pero yo creo que como creyentes tenemos que pensar lo que decimos. Cuando alguien muere en serio, puede descansar en paz sin yo saber si conoció a Cristo, si se arrepintió de sus pecados, si dio fruto, si vivió para el Señor, aunque sea una hora. Eso no es el punto, porque el hombre que murió al lado de Cristo, hoy estarás conmigo en el reino. Ese hombre supo lo que era la paz, pero el otro no supo lo que era la paz. Entonces hay una realidad y es que no podemos decir simplemente que descanse en paz sin conocer realmente la seriedad de lo que estamos diciendo y lo que significa realmente esta paz. Yo sé que es una esperanza que decimos, es algo que como que tratamos de animarnos o animar a las familiares, una de las conversaciones más difíciles cuando han tenido que hacer un velorio, un entierro de un familiar que no conoció a Cristo. Es bien difícil, porque obviamente como seres humanos queremos saber que nuestro familiar está en la gloria. Yo sé que nos metemos en áreas personales, de los afectos, de las emociones, de lo que es para mí, pero nuevamente, aunque hay misterios en Dios, Él nos ha revelado su palabra. Y lo que Él nos ha revelado en cuanto a su paz presente y eterna es que hay paz, como lo vamos a ver, únicamente si hay una relación con Cristo. Esa es la verdadera paz. ¿Qué es lo que pasó minutos antes? Bueno, no sé, hay esta esperanza que en gloria veremos y sabremos, pero si esta persona no conoció a Cristo, no hay paz para esta persona. Y eso duele, uno se pasa esto, pero Dios es claro en su palabra en cuanto a esto. Entonces, ¿cómo realmente sabemos si hay paz? ¿Cómo sabemos si realmente hay paz para una persona? Bueno, lo que garantiza la paz eterna no es que mueras. Es decir, por eso es que decimos cuando alguien muere, que descanse en paz. Entonces tú estás diciendo que al morir o nace o gana la paz o de alguna manera comienza su paz. No, si esa persona muere sin Cristo, no hay tal paz. Para el creyente hay paz ahora, aunque con medio de conflicto por su propio pecado y su alrededor, y vendrá una paz verdadera, profunda, aunque la disfrutamos ahora como con ciertos, no lo podemos ver bien, no lo disfrutamos bien, sí vendrá un tipo de paz en la eternidad, donde por fin estaremos en aquello que nos roba la paz y en nuestro propio pecado. Por lo tanto, la Biblia nos asegura que en el momento de nacer, nacemos en un mundo en rebelión con Dios, en un mundo quebrado por nuestro propio pecado, en un mundo en enemistad con Dios. Al momento de nacer, cada persona entra en un estado de conflicto, de guerra, rebeldía y enemistad con Dios. Eso es lo que la Biblia nos asegura. Y esta rebeldía, que en el momento en que un individuo nace, nace bajo ese estado de declaración de guerra, no declaración de paz. Y la realidad de esta declaración de guerra y no de paz surge como consecuencia de la caída. Por tanto, pude haber dicho
y comenzar con la paz en el principio, pero quiero que la veamos desde la paz perdida, porque si asumimos y entendemos que hay algo que se perdió, es porque algo teníamos antes. Si yo pierdo algo, es porque alguien antes disfrutaba algo. Entonces, la declaración de guerra y la falta de paz comienza desde la expulsión del hombre y la mujer del jardín del Edén. La única pareja que disfrutó la paz verdadera está descrita en Génesis 1 y 2. Después de Génesis 1 y 2, tú comienzas a ver que después de la expulsión del jardín del Edén, lo que hay es una declaración de guerra. Yo quiero que tú la escuches. Génesis 3, 23 al 24 dice esto. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines. Y escucha esto, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora bien, si tú lees eso, yo no creo que ningún individuo conociendo las espadas que digan, ah, mira, fue noticias de paz. Acércate a ver qué te pasa. Acércate a una espada con querubines que está girando a toda dirección. Eso no es un anuncio de paz, es una declaración de guerra. Tú has pecado, tú has desobedecido, la guerra ha sido declarada. Ustedes han pecado, hay guerra contra mí. No es guerra entre ustedes nomás, como vamos a ver, principalmente, no es guerra ni siquiera con Satanás. Principalmente, la guerra que la humanidad le ha declarado no es a Satanás, es a Dios. Y es parte de la consecuencia de vivir en un mundo caído. Por lo tanto, esta guerra no comenzó con estas palabras. Esta guerra comenzó con el acto voluntario de Adán y Eva al decidirle a Dios no y al decir a su corazón sí, para ceder entonces a las mentiras y los engaños de la serpiente. Entonces no tomes esta frase de que fueron expulsados como ahí comenzó la guerra. No, la guerra fue declarada en el momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Esto es el resultado, esto es el acto de rebeldía, las consecuencias, no hay paz. Tú has decidido pecar, no pienses que hay disfrute con Dios. Tú has decidido desobedecer a Dios, no pienses que hay reconciliación conmigo. Tú has decidido escuchar tu corazón y seguir a la serpiente, por lo tanto, ahora te has convertido en literalmente mi enemiga y mi enemigo. Ahora, pastor, luego no somos criatura de Dios, creados a su imagen. Sí, claro que sí, y lo seguimos siendo. Pero eso no quiere decir que ahora tú sigues siendo una criatura e hijo o hija, porque más adelante Juan dice que todos aquellos que recibieron a su hijo les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, en rebelión contra Dios, y solo con Cristo es que podemos llegar a ser hijos de Dios. De ahí solamente Cristo es el Hijo. Por lo tanto, después de la caída, se perdió todo el sentido de lo que en hebreo es shalom. O sea, shalom no es típicamente ahora lo que algunos cristianos que quieren convertirse en mesiánicos y ahora son judíos y andan diciendo shalom por todo lado. No es ese tipo de shalom. Realmente shalom bíblico en el hebreo es algo profundo, no es simplemente paz. O sea, shalom tiene una idea de wholeness, como se dice. Yo traté de traducirlo como completo, pero realmente es algo completo, algo total en su totalidad. Hay un orden, hay un bienestar. Ese orden, bienestar, paz completo del shalom que disfrutaba Adán y Eva en el jardín del Edén fue destruido. No hay eso. Entonces, no pienses simplemente en paz como palabras humanas. Hay paz. No, realmente en orden, caos. Luz, oscuridad. Paz, conflicto. Amistad, enemistad. Esos son los términos que tienes que pensar. Fruto, no fruto. Y lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, entonces todo esto fue perdido por aquella horrible caída que anteriormente disfrutando una gloriosa paz, de un orden completo, de un bienestar completo, ahora la Biblia llama a esto un desorden completo. Y eso lo vemos porque precisamente la Biblia nos relata años más adelante en Romanos 8 que hay una realidad sobre esta creación. ¿Tú te acuerdas cuál es esa realidad? Bueno, la realidad es que la creación entera gime y sufre por haber sido sometida a vanidad por Dios. Vanidad aquí es una palabra importante porque vanidad quiere decir no va a dar el resultado que fue supuesta a ser. Es cuando tú ves la tierra, tú siembras algo, se asume que iba a dar fruto. En el jardín del Edén, tú sembrabas, daba fruto inmediatamente.
Obviamente no inmediatamente, había su tiempo y todo esto, pero digo, daba fruto, había la garantía de que al sembrar iba a dar fruto. Ahora tú haces lo mismo y no siempre da fruto, porque fue sometida a vanidad. Donde tenía que haber color verde, ya no había color verde. Donde tenía que haber sembrado algo, ríos, no secarse, y todo esto, todo ahora fue sometido a vanidad y sufre por haber sido sometida por Dios a esto, como consecuencia de su juicio divino contra la rebelión de nuestros padres. Es esa misma creación entonces que sufre, es la creación que espera por la redención. La misma creación dice, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vendrás a poner todo lo que Cristo ya ha comprado en orden? ¿Hasta cuándo, Cristo, regresarás para la misma creación, dejar de sufrir y de gemir por todo este sufrimiento y todo este caos que vemos en esta tierra? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta, y el creyente se espera y dice hasta la segunda venida de Cristo. Él vendrá a poner todo en orden. Por lo tanto, desde Génesis 3 también Dios nos va a recordar en el Antiguo Testamento que hay un anuncio serio de parte de Dios, que nadie juega con su paz. A Dios no le agrada cuando nosotros decimos ligeramente que descanse en paz. ¿En serio? O cuando, por ejemplo, hay personas que no conocen de Cristo y creen ser amigos de Cristo y tú dices, bueno, sí, no es tan serio. No. O cuando nuestra propia rebelión pecamos y no la salvación, pero como vimos, el gozo y la paz de la salvación se pueden perder temporalmente, no porque en realidad la salvación se perdió, pero porque nuestro pecado hace que no disfrutemos la paz de Dios. Y a Dios no le agrada cuando jugamos o minimizamos eso. Por tanto, desde Génesis 3 vamos a ver que el anuncio de Dios contra la falsa paz o la falsa esperanza de la paz es algo serio. ¿Por qué? Porque hay una falsa promesa que vamos a ver que no le agrada a Dios. Por tanto, a Dios no le agrada la paz chiviada, como decimos en Colombia. A Dios no le agrada la paz fake o la imitación. Porque yo creo que tú escuches de dos profetas, Jeremías y Ezequiel, cómo Dios, por medio de sus profetas, era bien serio en cuanto a aquellos que decían paz, paz, paz. Y Dios dice, ¿en serio? ¿Te lo voy a decir a mi pueblo en rebelión que hay paz? Pues escucha esto. Jeremías 6:14. Curan a la ligera al quebrantado de mi pueblo. A la ligera lo curan. ¿Cómo? Diciendo paz, paz. Pero no hay paz, dice Dios. Jeremías 12:12. Sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores, porque la espada del Señor devora de un extremo de la tierra al otro. No hay paz para nadie. Es Dios. Jeremías 16:5, porque así dice el Señor, no entres en casa de duelo, ni vayas a lamentar, ni los consueles, pues he retirado de este pueblo mi paz, la misericordia y la compasión, declara el Señor. Jeremías 23:17, dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendrán paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. ¿Cuántas de las prédicas, libros que tú lees te pueden asumir una paz que no es paz verdadera? Hay que cuidarnos de cualquier anuncio que oferta paz cuando no hay paz. Ezequiel 13:8-10 dice, por tanto así dice el Señor Dios, por cuanto han hablado falsedad y han visto mentira, por tanto yo estoy contra ustedes, declara el Señor Dios. Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor Dios. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Por lo tanto, no es un juego para cuando el pueblo de Israel decía paz, 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 pero no había nada de paz. Y lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento, porque Pablo no juega con eso. Pablo no nos da la idea de que nosotros nacemos en paz y que estamos en paz con Dios siempre. No, hay un momento y hubo un momento en tu vida previo a Cristo que lo que había en ti no era hijo de paz, tú eras hijo de ira. Y antes de que tú te ofendas, digo, uy, espérate, ¿cómo así que yo hijo de ira? Yo pensé que yo siempre era un hijo de paz. No, antes de Cristo, la Biblia es clara, te dice lo siguiente. Yo lo voy a leer porque es la Biblia, Efesios 2, del 1 al 3. Y él les dio vida a ustedes. Gracias, Dios, por la vida. Déjame aclarar, ¿dónde estabas tú?
que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de paz. No, hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, podemos rápidamente concluir con algunos versículos del Antiguo Testamento, aún con estos del Nuevo Testamento, que realmente la paz que necesitamos no la da otro ser humano. Ninguno puede poner su esperanza en que otro ser humano le diga paz. Ay, qué bueno, hay paz. No, tú necesitas la paz del Dios maravilloso y soberano. Tú necesitas que Él grite, por así decirlo, con su palabra a tu corazón y testifique que hay paz. Tú necesitas la paz de otro ser humano. Esta paz de parte de Dios no se compra, no se gana, no se falsifica, ni se consigue por Amazon. Tú no puedes comprar esta paz. Tú no la puedes poner en el carrito. Y ni siquiera puedes hacerla que llegue en 3 días o en un día a tu casa. Este tipo de paz es una paz que viene de Dios, que es comprada por Dios, que fue tomada por Dios, pero es entregada por Dios. La paz que nosotros necesitamos nuevamente viene de parte de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Por lo tanto, esa paz perdida, ahora vamos a movernos a la paz prometida, que es gloriosa. Yo quiero que tú veas esto, porque no estamos como en una carrera. Paz perdida, ahora, ¿qué hacemos? La Biblia te pregunta eso. ¿Qué haces cuando no hay shalom? Cuando no hay paz. Bueno, nosotros podemos lograrla y por eso es que habían falsos anuncios. No, 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 no. ¿Dónde la hago? Seguro la paz la necesito en la playa. Seguro la paz la necesito con una nueva casa. Seguro la paz viene con el nuevo año por ser un nuevo año. No, la paz viene de la persona única que la ha prometido y es Dios. Escuchemos esto que son la paz prometida. Y antes de ir allá, podemos decir claramente que Dios pudo habernos dejado en su anuncio de no paz y eso hubiese sido justo. Es decir, Dios no tuvo por qué prometer paz. Después del jardín, después de la caída y la expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva, Dios pudo haber dicho, pues ahora y para siempre declarados en guerra contra mí y así estoy bien. Pero a Dios le plació comenzar a revelarnos lo que la eternidad ya había planeado, que en la gloria, cuando llegara el momento, se cantara en los lugares celestiales por medio de múltiples ángeles, paz en la tierra. Paz en la tierra. Este anuncio que estamos tratando de construir no es cualquier anuncio, no es que los ángeles inventaron esa canción de, oh, pues suena como bonito, paz en la tierra. No, ellos estaban con este grito, este cántico en celestial, esperando al tiempo para que dijera Dios, coro, canten, paz en la tierra. Vino el momento de la declaración de la paz. Pero Dios tuvo que haber, si él quería haber hecho, decir no paz y eso hubiese sido justo de su parte. Por tanto, pero en su amor no nos dejó en una tristeza profunda y eterna. No nos dejó en una situación de ansiedad eterna, de temor eterno, de qué va a pasar con mi alma. ¿Qué pasa si este año Dios me dice, hoy, 2023, te vienes conmigo? ¿Y yo qué voy a hacer? O sea, qué bendición que el creyente, por más que uno dice, bueno, es que yo quisiera tener más tiempo con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, pero realmente en el momento de morir uno dice, llévame. Es una locura. O sea, la gente puede tirarte como loco. Si tú dices, si Dios quiere llevarme este año a gloria, qué bendición. Ahora, si Él me quiere seguir usando en mi casa, gloria a Dios. Pero si Él me lleva, llévame, Señor. Eso realmente es una locura para el mundo. Porque tuvo que venir una pandemia para recordarnos que todos están temerosos de la muerte. ¿Y qué si me contagio? ¿Y qué si me muero? Y, no, y todo el mundo asustado porque iba a morir. Bueno, es bueno tener ese susto, ese miedo, pero para el creyente hay esperanza, hay verdadera paz, porque en su divino amor, en su poder eterno, nos prometió paz. Para eso yo creo que veamos 3 profetas: Isaías, Jeremías y Zacarías. Comencemos con Isaías 9, 6 al 7, cuando hay un anuncio de un niño. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno,
príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Recuerda lo que acabamos de ver, una paz perdida. Y los mismos profetas te dicen, pero hay una paz prometida. De no paz, espérate, ¿quién es este que vendrá? Que será llamado príncipe de paz. Su paz no tendrá fin. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Isaías 54:10. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y aquí comienza esto. Y el pacto de paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Pacto de paz. Dios ha prometido algo y vamos a ver que lo ha comprado. Por lo tanto, este pacto de parte de Dios para con su pueblo, un pacto de paz, nunca se acabará. Son gloriosas noticias para ti comenzar este año así. Jeremías 29:11 al 12, que lo conocemos todos. Y yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Nuestra traducción dice planes de bienestar, pero la misma palabra shalom. Podrías decir planes de paz y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo les escucharé. Parte del plan de paz es que yo los voy a escuchar. Parte del plan de paz, el pacto de paz, es que ustedes se acercarán a mí y yo me dejaré encontrar. Y ustedes se acercarán a mí porque es que yo los voy a traer a mí. Yo soy el que promete paz, yo soy el que hace paz, yo soy el que garantizo paz y tú eres un recipiente de dicha paz. Jeremías 33:6, pero ciertamente yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué glorioso. Que para tú conocer la paz, Dios tiene que revelar la paz. Tú no puedes irlo a buscar en una sopa de letras de esas que hay, donde es que está la paz. No, Dios te revela paz. Tú no puedes mirar al cielo a ver si un avión escribe paz. Dios te ha revelado paz. Para nosotros conocer la paz perdida y ahora prometida, es Dios quien tiene que decir, mira paz, mira paz, mira paz, mira paz. Es Dios quien la declara a nosotros. Ezequiel 34:25 al 23 al 25. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré tu Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Escucha nuevamente. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré todo aquello que amenaza una paz. Eliminaré las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto, imagínate, y duerman en los bosques. Maneras claras de decirte todo aquello que te roba la paz, yo tengo control. Todo aquello que era una muestra de no paz en un mundo caído, yo lo gobierno, yo lo sostengo, yo estoy a tu favor. Todo aquello al cual tú temías, que era no el diente de un perro, es la mano del Señor contra ti. Ahora está a favor tuyo. Qué regalo más enorme tenemos en Cristo. 37, Ezequiel 37:26 al 27. Haré con ellos un pacto de paz. Escucha esto. Será un pacto eterno con ellos. Este no es el tipo de paz que los países hacen. Que en cualquier momento viene un nuevo presidente y ¿sabes qué? Forget about it. Rusia y Ucrania, paz. No, ¿sabes qué? Ya no paz. Esto no es Dios. Dios no es un hombre que prometa algo y después se olvide y no cumpla. Dios cuando dice paz, un pacto de paz, para Él es un pacto eterno, no por nosotros, pero porque Él prometió por sí mismo hacer todo esto. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario. ¿Qué santuario? ¿Este edificio? No. Pablo dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cristo dice, porque ahora el Espíritu Santo no estará simplemente con ustedes, pero estará en ustedes. Juan 14. El santuario de Dios, el que habita en nosotros. Somos el templo del Señor. Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tengo mucho tiempo y ahora me recordé que Ezequiel es el profeta que describe la presencia de Dios abandonando el templo.
Por tanto, el templo ya no es la presencia de Dios no está en un templo físico. La presencia de Dios está en los templos, que son los creyentes que forman el templo del Espíritu Santo. Y su presencia mora en nosotros. Zacarías 6:12 al 13 dice, y dile así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Zacarías también dice, porque habrá simiente de paz, lo que no había antes. La vid dará su fruto, lo que no pasaba antes. La tierra dará su producto, lo que no pasaba. Y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo hereda todas estas cosas. Escucha esto que lo conocemos en Zacarías 9:9 al 10. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Tú sabes que esto lo citamos en el momento de celebrar la Pascua. En un asno, en un pollino, hijo de asna, destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, aún antes de la llegada del Mesías, se esperaba que el Mesías Cristo trajera paz. Y no es ese tipo de paz como estos primeros judíos pensaron. Y era una paz donde ellos tendrían nuevamente el pueblo por encima de los demás pueblos, donde Israel volvería a estar allá arriba. No, la paz que Cristo venía a anunciar no es una paz del dominio de un país o una nación. Es del dominio de Cristo a favor tuyo. Una paz de reconciliación entre tu enemistad con Dios. Un humilde Salvador trayendo gloriosa paz. Entonces, el anuncio de los ángeles diciendo paz en la tierra era un anuncio esperado y anunciado en la atrás. Era que a humildes pastores se les dijo paz en la tierra con todos aquellos que él se complace. Era un anuncio que esperaba ser cantado y fue cantado aquella poderosa noche. Por lo tanto, gloria a Dios en las alturas. Cuando hablamos de la paz, entonces no estamos diciendo simplemente una palabra de nuestro vocabulario humano. Estamos diciendo, paz, sí, gloria a Dios, y en la tierra paz, sí, paz. Es mucho más que esto. Es una paz profunda y cargada de promesas de Dios. Entonces, paz perdida, paz prometida, ahora paz personificada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Cristo es quien personifica, quien ilustra, quien lleva a cabo, quien muestra, quien da color lo que es esta paz. No hay nadie más con esta paz. Nadie más la compró, nadie más la pudo lograr, simplemente Él, no simplemente porque es una de las cosas que Él es paz y su llegada nos mostró tal cosa. Nadie más tiene la paz de Dios. Esta paz verdadera, nadie más la puede dar, nadie más la puede comprar. Esta paz que anhelamos fue dada por Dios en Cristo. Es una paz profunda, es una paz duradera. ¿Por qué? Porque solo Cristo pudo decir tal cosa. ¿De acuerdo a lo que Cristo dijo en Juan? Juan 14:27 dice, la paz les dejo. Sí, la paz. No, no, no. Mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Están atemorizados que me voy a ir? Yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar mi paz. No es cualquier tipo de paz. Es más, ustedes nunca han experimentado esta paz. Pero yo les voy a dar un tipo de paz que realmente va a gobernar todo su ser. Y a eso vamos a ir más adelante, porque la paz que tú tienes es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz de parte de Dios porque es la paz de Cristo. En Juan 16:33 dice, y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen lo siguiente, y todos acá decimos, sí, tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mi paz no es la ausencia de tribulación. Mi paz es en medio de la tribulación. Mi paz no es sacarles de este mundo. Ahora,
Mi paz es que la experimenten en este mundo de quebrantamiento, porque habrá un momento donde en la paz eterna con el Dios eterno no habrá más quebrantamiento, no habrá más aflicción. Allá sabremos esa paz, pero es bueno experimentar el tipo de la paz ofrecida en Cristo cuando todavía te huele a muerte, te huele a conflicto, no hay paz. Y tú dices, pero espérate, ¿qué tipo de paz? La paz en medio de todo aquello que todavía sigue siendo contrario a Dios. Hay paz en Cristo porque Dios lo ha prometido. Entonces, nosotros aún no hemos definido lo que es la paz. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero pastor, usted ha leído muchos versículos de la paz, hablaba mucho de la paz, pero ¿qué es la paz? Yo quería esperar hasta ahora para darte por lo menos ciertos versículos de lo que se perdió, de lo que se prometió y de lo que Cristo vino a hacer para personificar o darnos su paz, para definir la paz de la siguiente manera. La paz entonces para nosotros no es algo más que un ser humano puede darnos, como lo dije, no es ausencia de problemas, no es que aún nosotros tengamos una paz en sí mismo en nosotros, pero es una paz de Dios, y lo voy a definir más adelante, pero antes de esto, quiero darte algunas definiciones típicas de lo que tú encontrarás en un diccionario. Si tú buscas la palabra paz en el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española, tiene por lo menos alrededor de 10 definiciones. Pues déjame leerte algunas. ¿Qué es paz según la diccionario de la Real Academia Española? Bueno, es una situación y relación mutua de quienes no están en guerra. ¿Ok? Es reconciliación, es vuelta a la amistad o a la concordia, es un genio pacífico, sosegado y apacible. Ahora bien, todo eso tiene su relación, pero típicamente el diccionario lo que está haciendo es viendo un término en una forma humana, humanista. Te está dando una definición de lo que es paz desde la perspectiva humana, pero nosotros no nos podemos quedar ahí, porque nosotros venimos a buscar lo que Dios define. Cada palabra tiene que ser definida por Dios. Cada término tiene que encontrar su peso en la Biblia, no en un diccionario. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos tratando de buscar? No es nuevamente una paz que surge desde una solución humana. Si la paz nuestra fuera paz entre humanos o paz entre nosotros nomás, sería fácil que alguien escribiera un libro sobre la paz y todas las naciones lo entregaran. Mira, necesitamos paz, aquí está. Pero no es eso lo que estamos buscando. Nosotros nuevamente, nuestro problema mayor no es entre otros humanos, aunque tenemos problemas con otros humanos. Nuestro mayor problema es con Dios. Por tanto, solo Dios es capaz de entregarnos una definición bíblica de lo que es la paz. ¿Qué es la paz? La paz bíblica es la reconciliación con Dios por la obra de Jesús aplicada a nosotros por el Espíritu Santo. Ustedes ya que me conocen, me encanta poner la Trinidad en todo lado, porque creo que todo es obra de de la Trinidad. Entonces, la paz que es, bueno, la paz bíblica es la reconciliación con Dios. ¿Cómo se logró esto? Por la obra de Jesús. ¿Y cómo experimentamos esto? Aplicada a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta paz es completa. Y esta paz que tú tienes afecta toda fibra de tu ser. Toda fibra, la paz que disfrutas con Dios, no es simplemente lo espiritual, es lo espiritual, pero conlleva todo lo demás. No es la área o la zona de la espiritualidad o de lo espiritual, es toda zona en tu vida es afectada o debería ser afectada por la paz. Nuestra paz con Dios entonces impacta todo lo demás para que en cualquier circunstancia solamente el cliente pueda decir yo tengo paz. O sea, nos ha pasado que conocemos personas que pasan por un tipo de enfermedad. Hace poco, esta semana, estamos visitando a una familia con un niño que no le dieron buenas noticias al niño y está en un tratamiento. Y fuimos a visitar a este niño y la mamá con paz. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, con Gaby hablábamos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante una noticia como estas? Donde tu niño literalmente de la noche a la mañana se le cambió toda su vida, tú tienes que ver cómo haces y ve a la mamá ahí en paz, oramos por ella y en paz. Bueno, hay un tipo de paz nuevamente que el creyente disfruta, no simplemente con Dios, pero con Dios hay una paz que disfruta a pesar de la circunstancia en la cual tú te encuentres. Por lo tanto, toda tu vida, no solo lo espiritual, tú puedes decir, hay una situación difícil, malas noticias, Señor, lléname de tu paz. Para que lo que gobierne mi corazón no sea la ansiedad, el temor, la amargura, el por qué. Pero Dios, yo descanso en ti. Hay un tipo de paz. Y ese tipo de paz para todo creyente vendrá en su momento de una manera más poderosa.
Porque como le dije, hay unos algunos que están pasando por enfermedades y otros veces llenos de paz. Y, pero espérate, ¿cómo puede ser posible? ¿Yo cómo reaccionaría? Bueno, Dios promete una paz que quizás en este momento tú no experimentas en totalidad porque no estás pasando por ciertas circunstancias. Pero cuando vengan esas circunstancias, tú reclamas, por así decirlo, pides, oras lo que Dios ya prometió. Dame paz, Señor, para toda circunstancia. Pero esta paz fue comprada, asegurada, garantizada por Cristo. ¿Cómo fue garantizada por Cristo? Bueno, según Isaías, dice lo siguiente. Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, es decir, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. La enfermedad mayor era lo espiritual. Y aunque en Cristo hay poder para sanar todo tipo de enfermedad, Cristo ha comprado la paz que no era nuestra, que fue comprado porque Dios derramó toda su santa ira sobre él. Por tanto, Pablo dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo al terminar casi Romanos dice lo siguiente, una manera de bendición, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Tú puedes decirle eso a un creyente, el Dios de paz, porque sin Cristo no es un Dios de paz. Tú no quieres ver al Dios de paz sin venir a Cristo, el príncipe de la paz, porque para ti no hay un Dios de paz, hay un Dios santo, airado por tu pecado, un Dios que no le va a temer levantar su mano en la eternidad para siempre, para todo aquel que no ha creído y se ha arrepentido de sus pecados. Pero para el creyente ya no hay esto, hay un sostenimiento. En Juan 10 dice que estamos sostenidos por las manos de Cristo y las manos del Padre. Por tanto, Dios es nuestra paz. De la misma manera, paz con Dios, paz entre nosotros. Para resumir, no lo voy a leer todo, pero Pablo en Efesios 2, 14 al 17, dice que de dos pueblos, judíos y gentiles, él ha hecho un solo pueblo. Y este pueblo que hizo de dos pueblos no fue meramente porque Cristo dijo, bueno, paz entre ustedes. No, Cristo se puso en el medio. Y no simplemente como un juez, a ver quién va a ganar. No, Él se puso en el medio para los pecados de este Cristo fuera Él mismo siendo clavado en una cruz para hacer de nosotros, de dos pueblos, un solo pueblo. Por lo tanto, palabras finales de este capítulo de Efesios 2 dice, Él mismo estableció así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la amistad y vino y anunció, ¿te acuerdas que había uno que iba a anunciar paz? Pablo dice, este es Cristo. Anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Lejos gentiles, paz con ustedes. Ustedes cercanos no tenían paz, aunque eran judíos, pero les ha declarado paz. No importa si eres gentil o judío, tú necesitas la misma paz. No importa si eres judío o gentil, tú necesitas del mismo príncipe de paz que es Cristo. Sin él, judío, tú no tienes paz. No importa si tú puedes reclamar cualquier herencia, cualquier nacionalidad, cualquier tribu, cualquier cosa que tú vengas, te pongas la cosita aquí o no te la pongas, haga lo que tú quieras hacer, no hay paz con Dios si tú no tienes a Cristo. Y gentil que estabas bien afuera, y no, si los judíos no tienen paz, yo peor, yo estoy mejor. No, no, para ti hay esperanza, gentil, porque Cristo es el mismo Salvador para los gentiles. Y Él se dio en una cruz por nosotros. Por lo tanto, la paz que Dios nos ha dado es la paz que disfrutamos como la iglesia de Cristo. Somos agentes que debemos proclamar y recibir lo que ya hemos recibido y se nos ha proclamado, paz. Entonces, ahora sí, para ir terminando, la paz perdida, la paz prometida, la paz personificada en Cristo, ¿cómo se practica la paz? Increíblemente, todos los textos que encontré sobre cómo es que se practica esta paz entre nosotros, nuevamente, no es por nosotros, es Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Y sí se puede vivir en paz. Y este año mi oración es que tú y yo seamos agentes de lo que decimos realmente ser, reconciliados con Dios. Realmente se puede, porque es lo que profesamos. Y parte de ser una iglesia que realmente vaya a vivir lo que dice creer es entender que no hemos vivido lo que hemos creído.
Porque en vez de ser agentes de paz, somos agentes de conflicto. Vivimos más que nunca en un tiempo donde todo es pelea, guerra. Una de las razones de las cuales personalmente me salí mucho tiempo de las redes sociales y honestamente ni siquiera estoy metido ahí. Ustedes me ven que a veces pongo algo, gracias a Dios por mi esposita, que me ayuda mucho con esto, pero realmente es el conflicto que hay. O sea, no simplemente es que no son los cristianos, tú dices, uy, no, espérate, uno, conflicto, conflicto, conflicto. Vivimos en tiempos de ruptura, de enemistades, de conflictos. Nadie se escapa a nada de eso. Todos hemos vivido eso. Todos vivimos en conflicto. Y obviamente es parte de vivir en este mundo caído, pero no se supone que la iglesia tiene que vivir en un ambiente de conflicto. ¿De qué es lo próximo? Como que vivimos con guantes, siendo cristianos. A ver, ¿quién es el próximo para yo tener un puño? Espérate, eso no debería ser así entre los cristianos. Al contrario, deberíamos ser los que literalmente pongan la otra mejilla. Bueno, espérate, no me gusta eso. No, 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 no me ponga la otra mejilla. Tú me das una y yo te voy a dar dos. Pero eso no es el mensaje bíblico. Porque fíjate lo que dice Dios acá en sus versículos de la palabra. Romanos 14, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Yo oraba esta mañana y cuando leía estos versículos de nuevo, y ay Señor, yo quiero hacer esto. Yo quiero contribuir a la paz y a la edificación mutua. La paz de nuestro tiempo no es mi paz y me importa si tú no tienes paz. Es mi paz. Pablo dice, tú disfrutas la paz de Dios. Sé un agente que contribuya a paz en vez de división, en vez de pelea, en vez de conflicto. Sé un agente que diga, soy un agente del príncipe de paz, haciendo paz. Y no es una paz barata de que para evitar problemas no voy a decir nada. Eso es falso. Eso ya lo hemos vivido y yo lo he vivido, ustedes saben. Falso, eso no se vive así. La paz verdadera con un tono de amor y de gracia se dice la verdad. No importando si no va a gustar, pero tú tienes que ser un agente de paz. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Tú quieres que el Dios de amor y de paz esté en ti, se evidencie en ti, se muestre en ti? Vive en paz. Cuando no disfrutamos a Dios y nos miramos alrededor y decimos, espérate, ¿cómo voy a disfrutar a Dios si lo que yo vivo es en conflicto con todo el mundo? ¿Cómo yo digo que puedo tener paz con Dios cuando yo veo a todo lado y digo, espérate, no es que no hay nadie que yo tenga paz con? Yo en vez de ser un agente de paz, soy un agente de conflicto. Dios no es honrado por eso. Dios no se va a manifestar así. Que no va a ser burlado. Efesios 4:3, esforzándose, escuchen, no fácil, por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Tú y yo no somos creadores de paz. Tú y yo disfrutamos y vivimos su paz. A la iglesia no se le llamó a crear paz, a hacer un laboratorio de paz. No, tú y yo disfrutamos algo y practicamos eso mismo. No la creamos, la preservamos por el poder del Espíritu Santo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios en un contexto de ansiedad, en un contexto cuando tú dices, no, quédate, es un problema, situación, conflicto, lo que sea, tú dices, tengo esa ansiedad, Pablo te garantiza y te promete, y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cualquier momento de conflicto o situación o malas noticias, lo que te va a guardar o gobernar a ti, enseñorear, si no es una petición por la paz, va a ser el temor, la ansiedad, la preocupación, todo lo que venga sobre tu vida. Pero en Cristo hay paz. Según Timoteo 2:22 dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santiago 3:17 al 18, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Escucha esto. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Que Dios levante un árbol fuerte aquí de gente que tire semillas de paz. Aquí, en tu iglesia, en tu familia, en la comunidad,
que seamos gente que esté tirando, no piedras, insultos, tira semillas de paz, porque se supone que tú has sido alcanzado por aquel que te dio esa paz. 1 Pedro 3:11, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. 2 Pedro 3:14, ya voy terminando. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irrepresible. ¿Tú quieres un versículo que te ayude a buscar la reconciliación? Ese es uno. Que si en un momento de ira, de enojo con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu amigo, tu hermano, lo que sea, Dios te dice, ven a mí ahora. Y yo ver a mi Señor que me lleva, no siendo hallado por Él en paz. Yo no quiero eso. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser gente que busque seguir al príncipe de paz, que entonces toda situación en tu vida presente donde no haya paz, tú tienes que preguntarte delante del Señor, ok, si yo tengo que pedir perdón porque no hay paz por mi pecado, pide perdón. No seamos tardos para eso, porque no vas a disfrutar la paz de Dios. Si hay situaciones en tu vida con personas las cuales tú has hecho algo y tú no le has pedido perdón, no pienses que tú vas a ser uno de esos proclamando paz, 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 cuando dices no hay paz. Entonces, si hay alguien en tu vida que ya terminó el añito y tú dices, bueno, un año nuevo, me olvidé todo atrás. No, mire, dice, yo tendré que pedirle perdón a alguien, porque yo no quiero comenzar este año sin mirar atrás y decir, perdóname, por favor, que dependa de ti, no de la otra persona. La otra persona puede decir, pues nunca te voy a perdonar. Bueno, tú hiciste tu parte. Pero ahora bien, si tú estás en el otro lado y si a ti se te ha ofendido y ahora tú tienes que extender perdón y esa persona viene a ti y te pide perdón, sé rápido para decir, te perdono. Yo lo que quiero ser es un agente de reconciliación de paz. Entonces, no importa si es que tienes que pedir perdón, perdona, pide perdón. Y si tienes que perdonar, perdona. ¿Sabes por qué? Porque ambos han recibido, si son creyentes, lo mismo de Dios. Perdón, reconciliación. Entonces, seamos gente que honra a Dios con nuestras actitudes que busquen paz. Y solo es posible por Cristo. Déjeme orar y después vamos a hablar de esta preciosa imagen que Dios nos ha dado hoy. Señor, gracias por esta mañana, tarde ya, por mostrarnos y recordarnos que nosotros no hablamos de cualquier tipo de paz, no celebramos cualquier paz, no levantamos un pañito blanco diciendo paz, paz. Alguien más fue levantado con un paño rojo, lleno de sangre, con un cuerpo perfecto, siendo Dios mismo, para Él llevar bajo sus hombros y en su cuerpo toda la santa ira de Dios, para que ahora nosotros por medio de Cristo podamos levantar y decir paz, oh profunda paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.